Para comenzar la entrevista nos gustaría saber su nombre y su edad. Estrella Barrera Lizama, edad 75 años. Señora Estrella, ¿y cómo se vincula con el sindicato? ¿Cómo conoció usted al sindicato? El sindicato lo conocimos por, por huelgas, porque la verdad que habían bajos salarios, no habían conquistas como las que queríamos, o por bajos sueldos en esos años. Y como mujer de un trabajador de la construcción, participábamos con los hijos, participábamos hombres, mujeres, más bien dicho, era como familiar, porque era algo que teníamos que aprender a luchar para poder tener mejores condiciones de vida. ¿Y recuerda más o menos el año en que conoció al sindicato junto con su esposo? ¿Qué años? Ahí ponerlo, porque son muchos los años, pero la verdad que el trajín, el quehacer, de todo, el criar hijos, y soy muy inquieta, la verdad que no lo recuerdo, pero un cálculo más o menos de la africana era el año como 60 y la verdad que la fracción no la sé, no la recuerdo, pero son muchos años y hasta la fecha. ¿Y recuerda alguna actividad en específico? Específica, la marcha que se hizo al ministerio para poder lograrlo y que incluso lo hicimos con todos nuestros hijos. Como les digo, no participaba toda la gente porque siempre hay gente que queda atrás esperando que le hagan las cosas. Y cuando las van a recibir aplauden, pero eso es lo que nos pasaba a nosotros. ¿Y en el ministerio los recibieron? Nos tomamos el ministerio, el trabajo. ¿Y qué pasó? Que incluso con los niños, con todo, nos cerraron todas las oficinas. ¿Qué tomamos que hacer? ¿Qué tuvimos que hacer? Los niños necesitaban baño y como no estaban ni baño, nada, ya los niños tienen que ir en la misma sala. Entonces ahí nos abrieron, porque era una pelea para poder, una lucha para poder conquistar mejores salarios, mejores reivindicaciones para los trabajadores. Señora Estrella, ¿y ustedes se organizaban entre un grupo de mujeres o directamente con los trabajadores? Éramos todos. Ahí entraban hombres, mujeres, y se nos agregaban incluso a veces gente de las oficinas, pero ellos tenían que ser como anónimos. Pero se lograba, se luchaba por eso. Y cuando participaba usted en las marchas, que nos dicen en las tomas, qué sé yo, la relación con sus hijos, su maternidad, ¿cómo usted la llevaba el día a día? ¿Le era complicado? Sí, era complicado, pero sabíamos que era por reivindicaciones, porque el problema era que uno veía crecer a sus hijos y no es como ahora, porque ahora es nada más que es mucha farándula. Antes uno tenía que, para educarlo y para mantenerlo, porque costaba, y a pesar de eso y todo yo trabajaba. Cuando no trabajaba en mi casa cosiendo, costuras que se sacaban nos entregaban, se trabajaba hasta la madrugada, pero siempre se dejaba un tiempo para participar de lo que era lo que nos correspondía y le correspondía a mis hijos. Mejores salariales del marido y conquistas para nosotras mismas. Esa era la lucha de nosotros. ¿Y usted militaba en algún partido? Comunista. ¿Cuándo comenzó a militar? En la africana. Pero la fecha no me... Y ahí y no me cambia nadie. No me cambia porque cuando yo tengo que decir las cosas, cuando yo tengo que hablar, yo no niego lo que soy, ni cómo viví, porque viví muy miserablemente para poder lograr lo que ahora tengo. ¿Y por qué se hizo comunista? ¿Por qué? Porque considero de que es el partido que lucha y es
el más noble para trabajar para, para, para uno mismo y para los demás. Porque uno nunca pide para mí, porque yo no puedo ir y pedir sola en un ministerio, en un trabajo, pedir aumento de sueldo o de familiar o un aguinaldo, no se puede. En cambio, si participamos, nos juntamos varias personas, es mucho más gratificante y no es para mí sola, porque eso no es lo que uno logra en ninguna cosa, en un colegio, en ninguna parte. Entonces, no es que sea, lo que sí me gusta, el respeto, y me gusta sin grosería, sin vulgaridad, porque la gente que trata mal no lo sirve. La dictadura para nosotros fue dura. Se acogió mucha gente en mi casa. Llegaba gente que venía caminando, y caminaban y llegaban, y aunque fuera un plato de, como le decía yo a los niños, aunque fuera un plato de pantruca, un plato de papas cocidas, las compartían. Entonces la verdad es que fue duro el saber de mucha gente que desaparecía, el ver que cuando me tocara, cómo nos tocábamos, porque vivíamos en una casa muy mediocre. Entonces, ¿qué sucede? Que nos golpeaban en la noche, tarde en la noche nos golpeaban para que les abriéramos las puertas y entrar ellos, los milicos o los carabineros. Entonces, fue duro. ¿Y en las ollas comunes que se hicieron acá, también, recuerda algunas sí. de las ollas? ¿Cómo se organizaban? Se organizaban, la organizaban los dirigentes, y los trabajadores estábamos todos al tanto. Pero veníamos no por comer, sino que porque nos considerábamos que eso era una lucha de los trabajadores. Y el que podía traer algo, traía para la olla común. ¿Y estaba acá en este sindicato, en este espacio? Es que no era este el sindicato de nosotros. Nosotros nos tomábamos teníamos que nos pasaban casetas o donde podíamos estar y reunirnos. Entonces esa era la lucha nuestra. Una lucha que era muy normal que nosotros saliéramos, ya vamos, y a veces en las micros veníamos pura gente a las concentraciones, a las plazas que se venían esos años. Entonces se jugaba, se luchaba por la educación, por hambre, por pedir por los que habían sido torturados, por los que estaban presos, por los que no volvían, nunca más volvían. Entonces eso era la lucha nuestra. Era una lucha dura, pero salíamos con niños, salíamos todos. Le hago una pregunta, ¿su marido él era excavador? Excavador. Y él, ¿cómo era? Porque ese trabajo en muchos casos, ¿no es cierto?, se trabaja por obra. Era un tiempo, una construcción. ¿Cómo era para ustedes como familia vivir como familia, digamos, que trabajaba en la construcción, la inestabilidad? ¿Cómo se vivía? De repente se quedaba sin trabajo, pero los mismos compañeros de trabajo lo llamaban, porque decían que era muy buen excavador. Entonces, participaba, era dirigente, se formaba, no de los primeros, pero participaba de los sindicatos, de los grupos que se hacían en los mismos trabajos. Entonces eso así se... Pero, por ejemplo, en ese caso, si había una obra que duraba harto tiempo, las mujeres, ustedes como esposas de los trabajadores, si había alguna movilización o algo, ¿participaban de la obra o era del sindicato? De la obra, y si había a veces se juntaban 3, 4 obras y se hacía una movilización. Así que no éramos solos y siempre se buscaba. No es como ahora, porque como les digo, ya no se participa, porque la farándula es más bonita. Señora Estrella, en su vida, ¿qué significa el sindicato? El sindicato yo creo que es la herramienta de los trabajadores para luchar por su conquista, participar, porque no es solo
El sindicato es abierto para las personas que quieran participar. Ahora, si fueran todos trabajadores y todos lucharan, sería bonito.